Hola, soy Angélica Lenz y me encanta que estés aquí y ahora compartiendo este momento conmigo. Hoy tengo el enorme gusto de poderles presentar a Héctor Figueroa Solano, que es originario de Oaxaca y que de momento está radicando en Guadalajara, Jalisco, en México. Lo que él nos va a compartir el día de hoy, estoy segura que te va a dejar impresionado, impresionada, como también me pasó a mí. Bienvenido, Héctor, ¿cómo te encuentras? Angélica, qué gusto saludarte. Muy buenos días, tardes, noches a quien nos esté viendo en diferentes partes de nuestro país y del mundo. Y de verdad es un gusto y un honor estar aquí contigo compartiendo un espacio de tiempo. Y bueno, pues gracias por la invitación. Gracias a ti. Y para empezar, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de quién es Héctor Figueroa y a qué te dedicas? Héctor Figueroa es una persona que, como todos, ha tenido un desarrollo a través de la vida, eh, con altas y bajas, con muchas cosas que pues han definido mi presente, que es el famoso pasado, con una infancia pues como todo, con cosas positivas, con cosas no tan positivas, con una familia que lo que más quiso hacer en este mundo es criar a sus hijos con amor, hizo sacrificios en lo personal para que nosotros como hijos nos desarrolláramos lo mejor posible, padres que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Obviamente, pues no hay un manual para la educación de un papá, ¿no? Y creo que eso es algo que yo agradezco a los míos, porque pues aportaron lo mejor de sí, bien desde el nacimiento y bueno, pues de ahí en el desarrollo. Donde en formación profesional, pues en principio entré a un kinder para ciegos, una primaria para ciegos, una secundaria ya de manera regular, personas con y sin discapacidad, preparatoria igual, y en la universidad, pues bueno, ahí tuve un par de situaciones porque yo quería estudiar, en principio quería estudiar veterinario, esa era mi vocación, pero en el tiempo en el que yo quería estudiar, y yo no sé si hasta ahora, pues la veterinaria me la vetaron por ser ciego. Ese es uno de los puntos que yo ahí les llamo a las personas los ladrones de sueños. Y bueno, pues es personas que decidieron por mí o decidieron instalar en mi mente que uno no se puede. Y eso es muy trágico, eso es algo que tendré que sanar, porque, porque obviamente cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, pues esa es una parte y la contraparte es cuando tú decides hacerle caso a que no puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues no estudié veterinaria, que era lo que yo quería, estudié Derecho, me meto a una universidad para esperar la convocatoria de la escuela en la que yo quería estudiar, que era la Libre de Derecho, y me metí para esperar esa convocatoria y me aventé seis cuatrimestres, ¿no? Entonces, pues la convocatoria nada más era un cuatrimestre y creo que pues otra vez esos ladrones de sueños entraron a mi vida, me dijeron que no podía estudiar en la Libre de Derecho y le hice caso. Y, pues de una forma atinada decidí eh, irme a estudiar a una universidad donde yo sí quería. Curiosamente me la platicaron y yo la asumí. Y ese es un punto importante en lo que estamos hablando en este momento, en el cual yo creo que a mí me faltó decisión, porque en muchas ocasiones, por esa formación y por todo el estigma que implicó el ser ciego en una familia donde no había ningún ciego, el ser ciego donde había una familia que buscaba protegerme, que buscaba darme lo mejor de sí, pero a través de esa falta de conocimiento de la discapacidad y de las secuelas que dejaba la sobreprotección, pues obviamente yo era muy endeble en mis decisiones. Yo tenía una, una situación emocional poco fuerte
Y en ese sentido, pues obviamente esos ladrones de sueños entraban muy fácil a mi vida y a mi mente y hacían que yo no fuera congruente con lo que realmente quería. Y esta universidad, en donde estudié, en La Salle, pues llegó a mi vida de esta otra forma. Cuando me la platican, yo me emociono, me gusta lo que me dicen de la universidad, empiezo a investigar. Hago un examen de aplicación la primera ocasión, obviamente por la falta de accesibilidad no quedé lista y repito ese examen y afortunadamente quedé listas. Y esta es la situación por la cual estoy 6 cuatrimestres en la universidad anterior, la Universidad Tecnológica Americana, y pues obviamente regreso a Derecho desde el primer semestre, y bueno, pues ahí es donde concluyo mi carrera, y obviamente pues, es la carrera que le ha dado la orientación a mi vida en muchos aspectos, porque en esa carrera conozco personas que hasta el día de hoy son importantes para mí, que han hecho que mi vida se centre en Guadalajara, y bueno, pues obviamente es así como pasa esta parte profesional en cuanto a a la universidad, ¿no? Con gusto nos vamos a regresar un poquito más a algunas anécdotas que te compartiré de secundaria, primaria y todos estos tiempos, pero para dar una pasadita muy rápida y muy general, pues más o menos así es como sigue este formato. En ese sentido, pues compartirte y compartirles que en la universidad existía una agrupación llamada Proacceso, y Proacceso se formó para brindar la accesibilidad a las personas que conformaban la universidad, como en el cuerpo estudiantil y también en el cuerpo académico. Y pues empecé a trabajar con ellos de manera básica en mis tiempos libres. La Salle te exige muchas cosas que en otros espacios a lo mejor ya lo están empezando a exigir. Aquí te exigen que la educación sea integral, es decir, que aparte de la carrera que estás cursando, curses créditos sociales, culturales y deportivos. Entonces, en la parte cultural, pues me tocó a mí entrar a talleres de redacción, a talleres de inglés jurídico, me tocó entrar a, a la parte oratoria, en los talleres deportivos, pues gimnasio, natación, este tipo de deportes que yo podía practicar en la universidad. Y en la parte social, me tocó incursionar pues, en este proceso. Después de un tiempo me fui presidente de proceso por, por convocatoria de los mismos estudiantes de ahí. Y entonces es cuando me empiezo con esta labor social de manera más fuerte en la búsqueda de la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad. De ahí me invitan a formar parte de Libre Acceso, una organización que en México tiene un importante peso en cuanto a la temática de la discapacidad. Me invita un amigo al que quiero mucho y mando un abrazo al cielo, padrino Paco Cisneros, que era presidente entonces de Libre Acceso. Y conozco a muchas personas, amigos que me han ayudado a formarme en lo personal y lo profesional. Mi amigo Federico Flashman, que es una persona a la que yo admiro mucho y respeto. Y bueno, pues obviamente muchas personas que me aportaron en este espacio. Y después de ahí salgo de la universidad, sigo trabajando en La Salle, me invitan a trabajar en un programa en la parte de inclusión laboral. Era un programa que estaba piloteando en México, lo financiaba la Fundación 11 para América Latina, que es la Organización Nacional de Ciegos. Y entonces, en ese sentido, trabajo con ellos un tiempo. Me invitan a trabajar a un proyecto que trajeron a México que se llama eh, Diálogo en la Oscuridad, que es un proyecto alemán, vino a Bellas Artes, y ahí es donde me invitan a trabajar. Y después de ahí, pues hay una oportunidad de trabajar dentro de DuPont Tenemos Company, una empresa transnacional. Me invitan por un mes a hacer un proyecto de inclusión y pues obviamente en ese proyecto de inclusión al mes me sienta mi jefe y me dice, oye, estamos muy contentos con tu trabajo, pero fíjate que las cosas, entonces yo decía, pues van a correr. Tuve la fortuna de que me contrataran por 3 meses más, que mi sueldo se triplicó en lo primero que habíamos quedado. Y de ahí pues ya me dieron un trabajo más importante en Dupont, en el sentido de más tiempo. Y al final
final del camino, en ese estar en DuPont, me dieron la titularidad de 5 negocios a nivel América Latina. Comparto esto no con egocentrismo ni con egoísmo, lo comparto porque quiero compartir con ustedes que la discapacidad visual, y si nos ven más ciegos, pues que podemos hacer muchas cosas que a veces ni siquiera nosotros creemos que podemos hacer. Y, en muchas ocasiones tenemos que centrarnos en hacia dónde va nuestra vida, porque creo que cuando compartimos estos espacios se puede confundir esto con una presunción, y yo comparto lo que me ha pasado en la vida. Ahorita pues, son las buenas, también pues, voy a compartir las malas, pero bueno, pues es parte de esta formación. Después de ahí, me invitan a trabajar a Guadalajara. No es cierto, tuve un año sabático, me di un año sabático, no me gustaba la parte empresarial. Yo decidí salirme de DuPont en un momento importante de mi vida, porque descubrí que eso no me gustaba, descubrí que no era feliz en un ambiente de este estilo. No es porque fuera un mal ambiente, pero yo no me sentía cómodo, yo no estaba aportando mi 100% en esta empresa. Ellos sí me aportaban su 100% y afortunadamente aprendí muchas cosas que al día de hoy me sirven, pero yo no me estaba dando al 100%. No me costaba trabajo levantarme para ir a trabajar. Y obviamente pues no lo estaba haciendo mi papá, un hombre muy sabio, eh, un hombre que a mí me aportó muchas cosas. Me dijo un día pues que él veía que yo no era feliz en ese espacio. Dice, si tú quieres ser rico, podrías hacerlo ahí, porque pues ahí estás ganando un buen sueldo. Y quizá en 5 años te puedas convertir en DuPont, en un director jurídico. Pero yo veo que no eres feliz, no te gusta esa parte que estás haciendo. Entonces yo te invito a que te salgas y a que busques tus sueños, que busques tu vida. Le hice caso, me salí, y no es cierto, no le hice caso. Yo creo que él me hizo caso a mí, porque yo estaba manejando esta parte. Y entonces, en ese sentido, cuando me salgo, pues me dedico un año sabático a la fiesta, me dedico pues a no hacer nada, realmente no hacer nada, a perder el tiempo, a llorar de mis pérdidas, a conocer un poco lo que era el alcohol, lo que eran los amigos, las fiestas. Y pues obviamente ese año sabático me dio la oportunidad de saber que eso era lo que yo no quería para mi vida. Y entonces es que me invitan a trabajar aquí a Guadalajara, una persona muy importante en mi vida que conocí en La Salle, y este amigo, que la vida nos dio la oportunidad de cruzarnos en este tiempo camino, pues me dio esta oportunidad de venir para acá. Me invita a trabajar al DIF Jalisco. Estoy un año en el DIF Jalisco, un año y medio, trabajando con él, y de ahí me surge la oportunidad de ser el secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y ahí es donde empecé a quitarme esos ladrones de sueño. Yo vi que había esa oportunidad, fui por ella. Este, Les digo que me pasó lo que a muchas personas que tienen una pareja que a lo mejor piensan que no les va a hacer caso, pues no tienen nada que perder y la buscan, y obviamente pues les hace caso y funciona. A mí me pasó exactamente lo mismo. Tuve esa fortuna de estar en este espacio, tuve ahí 2 años. En 2013 me corren de este espacio porque había un cambio de administración, me piden mi renuncia, y también ahora me tocó buscar cómo regresar. Tuve el apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil de Jalisco y de México, y eso hizo que reconsideraran que yo fuera el titular de este organismo otra vez, y estoy ahí durante 6 años más. En 2018 concluye la administración, y también, pues ahora sí ya me dan de baja. Yo también ya no quería estar en este espacio. En 2019, 3 meses sin trabajo, me invitan a colaborar en Guadalajara en la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad. Y bueno, pues esa es la parte
profesional hasta donde ya de hoy estoy como titular de esta dirección. Y bueno, pues paro hasta aquí para la siguiente pregunta. Fíjate que veo mucho lo que, pues ahora sí que yo, igual que tú, hemos comprobado, ¿no? Que hay muchos prejuicios, hay muchas falsas creencias, hay mitos, hay estigmas allá afuera en el mundo y desafortunadamente eso también nos hace crearnos a nosotros mismos barreras, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo dices de ladrones de sueños. Yo creo que son esas barreras que luego nos ponemos a nosotros mismos. ¿Nos quieres hablar un poquito más acerca de eso? Sí, claro. Creo que el ser humano por naturaleza nacimos felices. Yo me guía un poco a una psicóloga que me gusta mucho en España, y no es porque por otra razón, sino porque hay situaciones que estoy viviendo y que he vivido de temas que vienen desde esta parte, ¿no? Desde esas barreras, de estos ladrones de sueños. Silvia Congos habla mucho de la autoestima, dice que oveja o tigre. Entonces, cuenta una historia que muy rápido la voy a contar. Dice que era una ocasión una tigresa que iba a cazar en un rebaño de ovejas, las vio, entonces, pero estaba embarazada, entonces empieza a hacer un esfuerzo grande por cazar, y en ese cazar, por el esfuerzo, pues entra en labor de parto, se come la oveja que quería comerse, y obviamente pues nace el tigre ahí. Y en ese nacer, el tigre ya se quedó ahí con las ovejas porque ya no les daba miedo, ya la tigresa se había muerto y él era muy pequeño. Entonces empieza a interactuar con ellas, ¿no? Empieza a comer hierba, empieza a adoptar sus habilidades, sus limitaciones, y empieza a crecer comiendo hierba, balando, intentando balar, pero se empieza a hacer más fuerte, más grande, ya de un tigre adolescente, un tigre joven. En una ocasión, un tigre más grande llega a cazar una oveja, ve al tigre ahí que está en medio de las ovejas, pastando, balando y siendo como ella, con un cuerpo fuerte, con un cuerpo importante, y obviamente pues, se sorprende, caza una oveja, el tigre oveja, digamos, llamámoslo así, se muere de miedo, piensa que le puede tocar morir a él, y porque tiene los miedos de las ovejas. Y entonces, en ese sentido, el tigre mayor empieza a hablar con él y le dice pues, que él no es una oveja, que él es un tigre, y él no se lo cree, porque ha vivido toda su vida de esa forma. Entonces le da a probar un trozo de carne de la oveja que mató, y no lo quería probar porque le decía que era canibalismo. La prueba y descubre que sabía muy buena, ¿no? Que sabía mejor que la hierba para él, porque era la alimentación que un tigre lleva. Y le pide que ruja, y empieza a balar. Y dice, no, pues tienes que rugir desde el pecho. Entonces bala y bala, y en algún momento sale un rugido de él que estremece a todos los árboles. Creo que esa es la parte que a veces nos pasa. Muchas de las ocasiones, cuando nacemos con una discapacidad, nos dicen que somos, y nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en que hay limitaciones. Y lo más, no, a ver, yo no diría triste, lo más cierto es que son nuestros padres los que nos dicen estas cosas. Y no nos lo dicen intencionalmente, nos lo dicen porque eso es lo que conocen de la discapacidad, o a veces ni siquiera lo conocen, como en el caso de los míos. Y los miedos a ser lastimado, a que te lastimen a lo que más quieres, es lo que te hace tomar esas decisiones, ¿no? De decir esto, como un ejemplo, cuando yo estaba pequeño, mis papás, para referirse a mi discapacidad, decían, es que mi hijo tiene un problema, y con su problema de la vista. Obviamente para mí se convirtió en un problema, porque eso era lo que yo escuchaba que era mi discapacidad. Y después me tuve que quitar ese estigma o esa etiqueta de que la discapacidad era un problema. Y repito, no lo hicieron por mal, no conocían, no había nadie ciego en su familia. Y por otro lado, escucho a mis tíos diciéndole a mis primos que iban a jugar conmigo, me decían, nada más Héctor se cae y así te va a ir. Entonces yo
sentía la angustia de mis primos por cuidarme, la responsabilidad porque no me cayera, porque les podían pegar. Entonces, yo sé que en las familias, por tratar de proteger y que no te pase nada, te quitan ese apetito por rugir, ese apetito por cazar, y te hacen una oveja que pasta y que bala y que hace las cosas que haces de ese estilo. Y yo creo que la gran labor de nosotros mismos es descubrir el tigre que llevamos dentro. Y no es algo simple, porque no es fácil quitarte los estigmas que trae y ponerte etiquetas nuevas, porque en muchas ocasiones la misma sociedad nos ayuda a seguir siendo ovejas, pensando como ovejas. Pues tiene que llegar algo o alguien o algún suceso de nuestra vida que nos dé la oportunidad de que esto no suceda. Y creo que aquí entra una parte importante para los papás, donde yo los invito y nos invito como papás a que tengamos esa empatía y que nos documentemos un poquito en el sentido de ver cómo podemos hacernos tigres y hacer que tengamos tigres conmigo. Qué lindo mensaje nos estás dejando, Héctor. De verdad es un cuento muy representativo, una metáfora muy, muy interesante. Y creo que el mensaje que les estás dando, sobre todo a los papás que tienen un niño con algún problema, ya sea visual o cualquier otro, ¿no? Cualquier pérdida que estén viviendo, pues que puedan apoyarlos a que se conviertan en tigres, como tú dices. Está muy lindo, muy lindo. Ahora, ¿cómo nos podrías platicar acerca de, sé que tienes ciertas pasiones, ciertos pasatiempos, ¿nos quieres platicar de eso? Claro, con mucho gusto. Pues mi pasión principal hoy, una pasión que adquirí hace algunos meses, es mi hija Jimena, es lo que me mueve en la vida hoy, y bueno, obviamente pues es una gran pasión. Amo a Jimena y voy a buscar que se convierta en ese tigre que yo hoy estoy tratando de ser. Esa es una pasión importante y la principal. Y de ahí, pues obviamente pasiones que me han acompañado durante toda mi vida. Una de ellas es el amor por los caballos, bueno, por los animales en general. Ya les dije que estoy veterinaria y yo amo a los caballos, me encantan los perros, y me gustan los deportes extremos con estos animales. En mi pueblo, en Oaxaca, se llama Chilapa de Díaz, Oaxaca, pues obviamente, aquí quiero compartir una anécdota que hizo, que hizo doña Chabela Vargas. En ese sentido, ella le decía que era de México y cantaba muchas canciones de México. ¿Quién no ha escuchado a Chabela Vargas en alguna bohemia? Y entonces un periodista, maliciosamente, él llega y le pregunta: yo, doña Chabela, ¿usted de dónde es? Y dice: yo soy de México. Y dice: pues aquí traigo un acta de nacimiento que demuestra que usted es de Venezuela. Y dice: ah, sí, claro. Dice: pero es que un mexicano puede nacer donde ustedes puedan. Entonces, en ese sentido, pues a mí me tocó, yo soy de Oaxaca, porque todos mis papás son de Oaxaca, mis papás, mi familia, toda mi ascendencia es de ahí. Por un accidente geográfico me tocó nacer en otro lado, en el Estado de México, pero yo me declaro 100% chilapeño. Y bueno, pues yo les decía que en mi pueblo, el gusto por el jaripeo es la monta de toros, y los deportes con los toros, pues obviamente es algo que a todos nos gusta, ¿no? Es una tradición que en las fiestas del pueblo se realiza. Y uno de los, entonces, esos usos y costumbres que en Oaxaca se dan mucho y en muchos pueblos, cuando tú eres joven, cuando tú eres niño, pues juegas al toro. Es como la parte del deporte de los hombres. Y después de ahí, cuando creces, estás joven, 15, 16 años, tu forma de presentación o de estar dentro del ambiente, pues te montas un toro en el corral donde está todo el mundo, o sea, en las fiestas. Yo estaba por esa situación y pues obviamente empecé y jugábamos y entrenábamos.
todo, y cuando me tocó que yo quería hacerlo, pues ahí fue donde mis papás me dijeron que no podía hacerlo. Y obviamente yo los entiendo y les agradezco que no me hayan dejado hacerlo de una forma, de forma eh, pues tan fácil, porque, porque obviamente si alguna situación de estas me hubiese sucedido en algún accidente, pues entiendo la gran culpa que hubieran sentido mis papás, porque mi discapacidad limitaba o limita mis movimientos arriba de un animal. Y pues obviamente yo no me resigné a esto. Cuando tú tienes un sueño, cuando tienes una pasión, pues buscas los medios para hacerlo. Y mi papá dijo, pues está bien, ya te dije que no, pero veo que insistes tanto. Puso una situación controlada en la que yo ya los toros, antes de los toros, yo era fanático de subirme a los borregos, tenemos barbacoas en la Ciudad de México, que es donde vivimos, y yo me montaba todos los borregos. Y entonces en esa parte, pues me gustó, era algo que me gustaba y que me sigue gustando. Y entonces, pues ya me montó un toro, no me tiró, otro no me tiró. Entonces, pues obviamente eso, mi mamá incluso, recuerdo que ese día decía, Héctor, tú te dice para que se te quiten las ganas. Y yo creo que pensaron que me iba a dar miedo y pues en vez de quitárseme las ganas, me dieron más. Y pues cuando vengo a Guadalajara, eso ya lo dejé de lado. Obviamente era una frustración para mí. Yo veía que mis hermanos lo hacían bien, que mis primos lo hacían bien y yo quería estar en ese ambiente, pero bueno, pues no podía y eso sí me frustraba. Entonces sí era una gran frustración porque no entendía yo en mi concepción de adolescente, joven, por qué yo no podía hacer eso, por qué no me dejaban hacerlo. Y creo que aquí, obviamente, pues viene la pasión y viene un poco el ego, que yo también quería ser visto, yo también quería ser reconocido, tomado en cuenta. Y pues dice una frase que cuando es para ti, aunque te quites, y cuando no es para ti, aunque te pongas. Y dice otro amigo Charro, que cuando Dios da, hasta los hospitales presta. Entonces, en ese sentido, me vengo a Guadalajara. Yo seguí en esa pasión por los caballos, yo me subía cada que podía un caballo de renta y ataba. Y, pues me gustaba. Este, Vengo a Guadalajara y, y se forma un equipo, una convocatoria para ser charro, para ser charro en la modalidad incluyente. Debo confesar que una de las cosas que me pasó a mí, yo no sé si a todos, pero a mí, que por querer ser incluido, por querer ser aceptado, yo llegué a mentir o a fantasear con cosas. Yo decía que era carro, yo decía que montaba los caballos. Un día una muchacha, una gran amiga mía, y no sé si lo sepa, pero lo vas a ver, Pelo Manero, es una mujer que yo quiero mucho, que no la veo. Un día en un evento que estábamos en Morelia, de discapacidad, empiezo a platicar que me gustaba la carrería y todo. Y me pregunta, oye, ¿qué suerte sabe? ¿Qué suerte hace? Yo no sabía ni siquiera qué era la suerte. Y entonces, dijo, calas, coleas, o jineteas, o pialas, o qué haces, o haces el paso. Yo, pues hago el paso y calo. ¿Y dónde? Me dijo, ¿en qué equipo para ir a verte? Es que yo soy escaramuza. Pues no le pude contestar nada. Obviamente yo estoy seguro que ya lo supo que estaba yo mintiendo. Yo no sabía nada de esto, pero pues era una ilusión que yo tenía. Y, y cuando llego a este equipo, pues yo llegué obviamente con esos miedos que he tenido. Y me preguntaban, dentro de, cuando abro pues el formulario, me preguntan, ¿le gustan los caballos? ¿Ha montado a caballos? ¿Ha ido al gimnasio y ha hecho deportes? Ahí yo dije, bueno, de lo que me están preguntando, pues no me pregunten otra vez qué suertes hacen. Ya no les podría yo contestar, pero son cosas muy básicas y entonces, pues dije a todo que sí. Esto genera que me inviten a reunirme con el presidente de la Federación Mexicana de la Charrería y me pregunta, bueno, pues bienvenido y qué bueno que están haciendo este proyecto. ¿Qué suerte sabes hacer? Otra pregunta que me hace, y bueno, ahí tuve que ser honesto y le dije, ninguna. Y me dijo, ¿y entonces a qué viene? Dije, pues a aprender. ¿Y quién te va a enseñar? Dije, pues no sé. Entonces hubo una persona que dijo que él me enseñaba. Y empecé con él,
le agradezco muchísimo a Gabriel Torres, que, que, que tuvo la disposición de montarme por primera vez en un caballo de manera profesional. Obviamente con todos los miedos que esto implica, con la poca experiencia que esto implica, y pues empecé a intentar pues, montar a caballo. Pero pues con esos miedos me montaban a caballo casi por correspondencia. No te bajes, no te subas, no toques, no esto, y bueno. Pasa el tiempo y eso me da un poquito de seguridad. Y aquí en Guadalajara conozco a una familia, la familia Cermeño, y les tengo muchísimo aprecio, mucho cariño y mucho agradecimiento. Porque, pues, en este afán de ilusión y con esta situación de decir las cosas a mi conveniencia en ese momento, pues yo les dije, oigan, es que yo soy charro y estoy en este equipo y no sé qué. Ah, pues qué bueno, cuando quieras el lienzo, llegas y puedes practicar. Entonces, pues les tomo la palabra, los empiezo a buscar y obviamente pues no me hacen caso. Es difícil entender que un ciego pueda hacer algunas cosas en la carrera. Y, y llego una vez, dos veces, las tres veces me batearon. Pero cuando pasa este tiempo, pues me dan la oportunidad me dijo, mire, yo y de hecho iba de traje un día y me dijo, cuando venga vestido de charro, le sigue un caballo. Entonces, pues me pongo mi atuendo charro, que para ese tiempo era un pantalón de mezclilla, unas botas, unos botines, una camisa cualquiera y un sombrero de palo. Ese no es un atuendo charro, pero eso era lo que yo tenía. Hay un par de espuelas. Y entonces, pues me lo pongo y me ensillan un caballo y le dice él a su hija, Olga, le dijo, dale una vuelta al señor. Y me decía que era yo un señor. Ya después me dijo que era yo como su sobrino. Y entonces me da una vuelta al ruedo y en esa vuelta yo les digo que fue una vuelta de 180 grados que cambió mi vida. Porque con Olga empezamos a hablar y me dijo, ¿y cuándo empiezan mis clases? Y me dijo, pues cuando quiera. Y entonces en esa vuelta fue que yo conocí a Olga Cermeño y empezó a darme clase de monta. Y realmente ahí es donde supe que era aprender a montar a caballo, supe que era la charrería. Y para no ser el cuento más largo, pues tuve la fortuna de estar en un equipo de charros y escaramuzas con discapacidad. Hicimos nuestra primera exhibición formal en los Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011, en un lienzo charro lleno, más de 2,000 personas. Wow. Y bueno, una situación extraordinaria. Dentro de los logros que como persona tuve en ese equipo, fue que 2 años después, pues seguíamos practicando, seguíamos entrenando y yo ya empecé a calar. La cala de caballo es poner el caballo, acelerarlo de 0 a 100 en un lapso de 60 metros y hacer que patine parándolo de manera contundente, y entonces patina por un cuadro, un rectángulo que marca o donde se puede marcar la distancia que recorre el caballo, y pues obviamente esta es una situación importante de puntos, ¿no? Luego te da, hay que hacer giros hacia la izquierda, giros hacia la derecha, y luego medios giros. Entonces creo que eso es algo muy interesante que se hace en la cala. Luego en las colas de caballos, que es lo que yo también hago, vas en el caballo, eh, sales junto con un toro, entonces de un espacio donde el toro está encerrado, empiezas a correr a la par del toro, tienes que tomar la cola del toro, eh, mover tu pierna derecha para hacer un gancho y enganchar la cola del toro en tu pierna, obviamente la llevas en la mano, y entonces aceleras el galope de tu caballo y con la fuerza que trae el toro corriendo y con el galope de tu caballo lo desbalanceas y cae, y bueno, pues cae de una forma en la que el caballo gira su lomo en la tierra, y pues son los diferentes puntos que haces en la carrera. El jineteo de toros, que ya se los expliqué, de yegua y el paso de la muerte. Esas son las fuerzas que yo hago. El paso de la muerte es ir corriendo en tu caballo, obviamente sales a la par de otra yegua bruta y tienes que ir en la carrera, tienes que brincar de tu caballo a la yegua y tienes que aguantar los brincos que dan y bajarte. Todo esto sin ninguna, no te agarras de nada, ¿va?
agarrado de, pues, de las crines del caballo. Entonces, hay un evento muy importante a nivel nacional que se llama el Campeonato Millonario. Es un evento donde participan los mejores equipos y los mejores escaladores. Y entonces a la gente de don Ricardo le dice a las personas del campeonato, y le dice Olga, oye papá, dice, ¿y no estaría bien aquí hacer una exhibición para la charrería? Y le dijo, pues sí, entonces piden el espacio, le dicen que no, insisten, le dijo esta persona, mira Ricardo, te voy a dar la oportunidad de que hagas el ridículo más grande de tu vida, dime qué suerte quieres hacer. Pues le dijeron, pues una cala, y entonces le dijo, bueno, pues si la vas a hacer en grande, y me pusieron a calar la final de los 5 mejores caladores a nivel nacional, con un público de 6,000 personas. Wow. Obviamente, en ese sentido, pues cuando yo llevaba mi caballo para el partidero, yo no me fui en línea recta, porque yo por alguna razón no me ubiqué en ese espacio, y la gente que no sabía, pues murmuró que qué me pasaba. Obviamente veían que no era normal que yo caminara en línea recta. Y entonces calé el caballo, y gracias a Dios y gracias a la destreza que me dieron esta familia Cermeño, este conocimiento de la carrería, lo hice bien, aceptablemente bien. O sea, no voy a hablar de banalidades que no son ciertas, lo hice bien. Yo creo que si la calificamos, la cala más grande es de 50 puntos, yo creo que hice una cala de unos 32 puntos. Es una cala muy aceptable. Normalmente no hay gente que llegue a los 50. Entonces, creo que ahí tengo un dato equivocado, los 41, 42, ahí son como los promedios más altos, casi nadie rebasa esos puntos. Entonces, cuando yo hice esa cala, la gente quedó muy impactada y ahí tuvo un auge importante este deporte. Seguí con el deporte seguido, digo, ahorita cuando me invitan a carrera voy, tengo mi silla, la hice accesible, le puse braille en la parte de arriba. La frase que tengo es: gracias, Padre Jesús, que es el nombre del santo al que me encomiendo siempre, es el patrón de mi pueblo, por permitirme cabalgar a tu lado en los sueños. Entonces, pues yo soy feliz en esa parte y yo no sé, ya estamos un poquito cortos en tiempo, pero te comparto que dentro de mis pasiones, como yo no podía montar los toros que yo quería, pues me dediqué a criarlos, me dediqué a hacer un rancho, el rancho se llama La Cueva Azul, y yo en estos 2 años pasados me dediqué a andar por nuestro país rentando mis toros para las ferias, para diferentes eventos importantes, donde los montaban jinetes profesionales. Y bueno, pues obviamente dentro de los logros del rancho de La Cueva Azul, tuve la fortuna de ser campeón nacional, torneo de toros de reparo. Competimos con muchos estados de la República y el toro que llevé fue campeón. Entonces, obviamente, pues hay muchos logros. Tuve la fortuna, y gracias a todas las personas que lo hicieron posible, de jugar mis toros en la plaza Alberto Valderas de Autlán, Jalisco, que es dentro del ámbito del jaripeo, es como la Plaza México, más o menos. Entonces, pues esas cosas han sido lo que intentando ser tigre he conseguido, y creo que esa es parte de estos triunfos, y siento que estoy a la mitad de mi vida y quiero hacer más cosas, pero desde la parte más humana, dejando de lado el ego, porque el ego ya tuve la fortuna de satisfacerlo en términos de estos sueños, y obviamente pues tengo que ahora vivir mi leyenda personal, como dice Pablo Coelho en la quinta. Yo sé que mi leyenda personal se basa en los animales, ya no quiero andar en este ambiente de manera tan importante, un ambiente complicado, peligroso porque hay que estar en carretera muchas horas, hay que viajar de noche. Hoy con Jimena yo sé que tengo muchas cosas que hacer, y obviamente pues me gustan los animales, no lo voy a dejar. Estoy empezando un poquito pues las bases de dos animales ahí de buena genética para crear los toros, y tengo mi caballo, se llama Alfil, y obviamente pues los animales son algo que llegaron para quedarse. Pues realmente es impresionante, Héctor, muy, muy impresionante. Digo, yo sé
que las personas con discapacidad visual podemos hacer muchas cosas, desde cocinar, ahora sí que de tantas cosas que las demás personas no se imaginan que podemos hacer. Pero la verdad es que con esto que nos platicas de la charrería me has dejado realmente impresionada porque son cosas que no me puedo imaginar. No me puedo imaginar, entonces, pues muchísimas felicidades por esto. Y para ir cerrando, te quería preguntar, así como dijiste de una manera tan bella, que ahí están los ladrones de sueños y que pues te has podido deshacer de ellos, ¿qué sueños tienes ahorita? ¿Que te has propuesto nuevas metas? Mencionaste algo que quieres darle como un giro. ¿Cuáles son tus nuevos sueños que te has propuesto? Mi sueño principal es ser un buen papá. Creo que eso es algo que, para lo que me tengo que preparar, para lo que tengo que estudiar, para lo que me tengo que disponer a ser un buen papá. Eso no garantiza que Jimena sea una buena hija, pero yo voy a poner mi 100% para darle la oportunidad de, de conocer qué se siente ser tigre. Ese es un sueño personal. Y por otro lado, bueno, yo en lo que pueda aportar para mi país, para el mundo, para mejorar las condiciones en las que vivimos, también lo quiero hacer. No sé de qué forma, porque obviamente en la política puedes hacer muchas cosas y estoy en eso, y eso es lo que estoy haciendo. Eh, y esa es una parte, y otro de mis sueños es lograr vivir de manera plena, sin miedo, sin ataduras, sin condicionantes. Creo que eso es algo que yo tengo como una meta, ¿no? Si hablamos de los sueños personales en cuanto a la leyenda personal, pues obviamente yo quisiera tener un criadero de toros de reparo, un criadero de caballos, me gustan los perros, me gustan los animales en sí, yo creo que ese es parte de lo que voy a trabajar. Yo quiero tener un rancho propio, yo tengo un rancho. Eh, y bueno, obviamente pues no sé el tamaño, no lo dimensiono, pero eso es lo que yo quiero hacer y voy a trabajar por eso. Pero sobre todo dentro de mis sueños es conocerme un poco más, porque también creo que los seres humanos a veces hay gente que se muere y no se conoce. Yo quiero conocerme antes de morir. Qué de valioso es eso que dices de conocernos a nosotros mismos, porque finalmente creemos que nos conocemos, pero muchas veces no, y sí hace falta ese trabajo interior. Y lo de que has mencionado también, lo del ego, es algo es algo muy bonito, muy valioso, porque sí ese nos empuja a hacer ciertas cosas, pero pues hay un momento para todo, ¿verdad? Claro. Sí. Pues yo te agradezco muchísimo, Héctor. Yo creo que igual que yo, que todo esto ahorita que nos has compartido, pues realmente me ha impresionado. Eres un gran ejemplo para muchas personas, no solo personas con discapacidad visual, sino también para todas las personas en general. Ese empuje, eso es lo que has logrado, de verdad es admirable y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado el día de hoy y pues sé que estás muy ocupado con muchas actividades, con muchos compromisos, entonces pues lo agradezco muchísimo y pues gracias por la oportunidad y por compartir esta pequeña parte de tu vida. Muchas gracias a ti por invitarme. Eso de ser ejemplo es una cosa que me cuesta trabajo porque cuando eres ejemplo a veces no tienes derecho a equivocarte. Yo sí me quiero equivocar porque eso es a veces lo que te da un poquito más de conocimiento y obviamente me quiero equivocar lo menos posible, pero pues sé qué va a pasar y si algo, o sea, si en algo sirve lo bueno y lo malo, ojalá
lo puedan aprovechar y yo estoy a sus órdenes. Con mucho gusto, si en algún momento de algo le puedo salir a alguien, con todo gusto, para decirle qué me he equivocado y cómo lo he resuelto. Pues a veces necesitamos alguien que haya vivido ya la experiencia y a veces dicen que el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra y pues ojalá que dejemos de hacerlo. Muchísimas gracias, Angélica, y estoy a tus órdenes. Gusto saludarlos a todos y que pasen un excelente día. Y todo lo mejor para ti y sigue disfrutando muchísimo a tu hija. Muchas gracias, cuídense mucho. Dios, buen día.